buenos días a todo el país. Taller nacional descentralizado a favor del ciudadano. Yuli Guevara acompaña al presidente Martín Vizcarra. ¿Qué tal, Yuli? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estás, María Jesús? Efectivamente, en la sede del Ministerio de Economía se desarrolla desde hoy el Taller Internacional Descentralizar a favor del ciudadano, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a la cual asiste el presidente de la República, Martín Vizcarra. En estos momentos se inicia esta actividad con las palabras del congresista de la República y presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso, Gilmer Trujillo. Señor Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, señor Luis Valdés, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Stefan Pauwels, jefe de la delegación de la Unión Europea, señoras y señores presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Es para mí un honor el día de hoy darles la bienvenida en este importante evento internacional denominado Taller Internacional Descentralizar para la Ciudadanía, el cual ha sido organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el Congreso de la República, con el apoyo del Programa para el Fortalecimiento de la Cohesión Social en América Latina y la Cooperación Alemana GTZ. Deseo antes que nada darle la cordial bienvenida a los organizadores y participantes que nos visitan del extranjero, esperando que su estadía en el país sea placentera y provechosa. Quiero iniciar mi participación resaltando el título del taller, Descentralizar a favor del ciudadano. Efectivamente, la descentralización consiste en acercar el Estado a la población para que la prestación de los servicios básicos sean eficientes y eficaces en el rol subsidiario. En ese sentido, la importancia de los informes técnicos de evaluación de competencias compartidas en los sectores salud, educación, transporte, agua y saneamiento es un paso inicial muy importante para atender las demandas existentes sobre el fortalecimiento del proceso de descentralización. En ese contexto, considero que estamos en un punto de quiebre que busca formular propuestas de lineamientos de gestión articulada, intersectorial e intergubernamental, orientada a proveer y fortalecer el proceso de descentralización, más aún, considerando el involucramiento de los principales actores de la descentralización en función a una agenda común. Estamos viviendo un tiempo fundamental para consolidar los cambios necesarios para este proceso. La voluntad política para fortalecer el proceso de descentralización se manifiesta justamente con la organización de este evento internacional que involucra al Poder Ejecutivo, a las instancias descentralizadas y al Congreso de la República. Este es el momento, señores. Los expertos reunidos en las diversas mesas técnicas donde se analizarán las propuestas de delimitación de funciones y competencias de los 4 sectores priorizados contribuirán, estoy seguro, sin duda, para el fortalecimiento de la descentralización. Finalmente, es pertinente indicar que el día de mañana, complementando los objetivos de este primer día del taller, la Comisión de Descentralización, en cumplimiento del mandato legal, hará la evaluación del proceso de descentralización, para lo cual esperamos contar con su participación para recibir los comentarios pertinentes por este gran momento, por esta acertada decisión política de caminar juntos hacia el fortalecimiento del proceso de descentralización. Sin más, exhortar a los participantes a que aprovechen al máximo los conocimientos y las experiencias que compartirán en estos 2 días y redunden en beneficio de la población que tanto espera de todos nosotros. Muchas gracias.
Esta comisión fue creada a fines de enero del presente año y tiene como funciones elaborar, entre otras cosas, un informe técnico que contenga la identificación de elementos y o componentes de la coordinación intergubernamental que afectan los principales procesos en la provisión adecuada de los servicios públicos centrales. Muy buenos días a todos, señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, señor Gilmer Trujillo, Gobernador de la Región de la Libertad y Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Luis Valdés, Viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, funcionarios públicos del Perú, de América Latina, de la Unión Europea, muy bienvenidos todos. Es un honor representar a la Unión Europea en ese importante evento. En la última década hemos visto que Perú ha tenido importantes logros en términos económicos y sociales. Ha tenido una estabilidad macroeconómica muy importante. Ha podido consolidar una clase media que se ha duplicado en tamaño, de 17% a 38% entre 2004 y 2014, según los datos de UNDP. Ha reducido la pobreza por la mitad. Ha reducido la desnutrición crónica infantil por la mitad. Esos son logros impresionantes. Sin embargo, detrás de esos promedios vienen realidades muy distintas entre las diferentes regiones, en términos de competitividad, en términos de acceso a servicios sociales, en términos de infraestructura. Tenemos el mismo reto en Europa. Tenemos 28 países miembros con realidades económicas y sociales muy distintas. Y esas diferencias se hacen aún más grandes cuando comparamos las 274 regiones dentro de la Unión Europea. Ahora, para la Unión Europea, la reducción de esas desigualdades entre regiones es una de las grandes prioridades de nuestras políticas domésticas. Tenemos mecanismos de consulta política con las regiones, a través, entre otros, el llamado Comité de las Regiones. Pero también dedicamos 1/3 de nuestro presupuesto, del presupuesto de la Comisión Europea, a inversiones en las regiones, inversiones productivas como infraestructura, innovación, ciencia, creación de empleo, etc. Entonces, la descentralización para nosotros es una herramienta clave para generar un crecimiento más equitativo entre las diferentes regiones de la Unión Europea. No solo vemos la descentralización como un proceso lineal en la que pasamos ciertas responsabilidades del nivel nacional a nivel regional, donde pasamos recursos para que las regiones ejecuten las políticas nacionales. También vemos esto como una manera de fomentar una visión de desarrollo desde abajo. La descentralización permite aprovechar de lleno el potencial que reside en las regiones para mejorar la competitividad, generar fuentes de ingreso, reducir brechas sociales. Entonces, para nosotros, Unión Europea, es un placer poder contribuir a este seminario a través de la movilización de experiencias europeas y de América Latina. Agradezco en particular el programa Eurosocial, que es el programa que ha facilitado la movilización de estos expertos, que es el programa de la Unión Europea que busca movilizar expertos en políticas públicas orientadas a una mejor cohesión social. Y también agradezco muchísimo a la Secretaría de Descentralización por la excelente coordinación de nuestros programas de cooperación en ese ámbito. Dentro de poco vamos a comenzar un nuevo programa en apoyo a la Secretaría de Descentralización en el ámbito de la competitividad, apoyando, entre otros, la creación de agencias regionales de competitividad. Entonces, muchísimas gracias por habernos invitado a ser parte de este evento y les deseo un seminario muy exitoso. Muchas gracias. Son 4 los sectores prioritarios, por ejemplo, el agua potable, saneamiento, educación, salud y transportes, donde también se buscan proponer lineamientos de gestión articulada, intersectorial e intergubernamental para la provisión eficiente de bienes y servicios en los principales procesos de los servicios públicos. En primer lugar, quiero hacerle llegar un saludo muy especial al señor Presidente de la República, Martín Vizcarra. Saludo también al Ministro de Economía, Carlos Oliva, al señor Raúl Molina, a Gilmer Trujillo, al representante de la Cooperación Internacional, a los señores gobernadores que nos acompañan, señores alcaldes, público en general. El día de hoy es un día bastante importante y trascendental. De hecho, nos da la posibilidad de reconocer
esa decisión política que tiene el señor presidente de la República de iniciar, de impulsar este proceso de descentralización que tanto falta le hace al Perú. Y lo digo así y con todas sus letras porque no solamente encarnamos esas dificultades que pasamos los gobernadores y alcaldes para resolver los problemas de la ciudadanía, sino también porque encarnamos y somos la piel de ese ciudadano de Puno, de Tumbes, de Tacna, de Iquitos, que muchas veces ve con frustración la solución o la falta de solución de sus problemas. Y hay que decirlo así, ese no es un problema que se ha originado ahora en los últimos 10 años, es un problema que inició con toda la historia republicana de nuestro país. Lamentablemente, el centralismo ha hecho que nuestra población, nuestro territorio, no sea debidamente administrado. Por eso que mi reconocimiento y gratitud al señor presidente, porque está mostrando no solamente la voluntad, sino también la sensibilidad, que la forma para llegar al ciudadano, como es denominado este taller, es justamente con la descentralización. Y es que queremos territorios, queremos gobiernos regionales, municipios más competitivos. Y no solamente competitivos dentro del ámbito nacional, sino dentro del espectro internacional, global, porque ese debe ser nuestro horizonte. Entendemos que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino es un medio, un mecanismo para llegar al ciudadano, y es decir, darle mejores servicios, servicios oportunos y de calidad. Esos servicios pues tienen que darse de una manera más dinámica, más activa, más, digamos, cercana al ciudadano. Haciendo una evaluación bastante breve, rápida, resumida, podemos ver que el centralismo lo que trae es no solamente ineficiencia, sino también falta de atención a los problemas o en todo caso a la solución de los problemas de los ciudadanos. Y cuando hablamos de descentralización, efectivamente no solamente hablamos de la transferencia de recursos y de competencias y capacidades, sino ver el Perú de manera integral. Entender que para ser más competitivos hoy en el ámbito internacional debemos dotar a las regiones de infraestructura, como puertos, aeropuertos, de carreteras, ¿no? Mejores servicios de salud, de educación. Pero para que eso suceda, tiene que haber un compromiso de todos los niveles de gobierno. Por eso yo hoy saludo y reitero mi agradecimiento al señor presidente de la República, a todo su equipo, también al Congreso de la República que está presente aquí, y también la cooperación internacional que trae experiencias de otras latitudes, como Europa, ¿no? Y también aquí de América Latina. Y la única forma, nuevamente insisto, de conseguir de que nuestros ciudadanos puedan vivir con otros niveles de calidad de vida es justamente articulando esos esfuerzos conjuntos para llegar a un propósito, para llegar a un fin, que es llegar de manera oportuna, reitero. Nuevamente agradecerles por esta plataforma, esta oportunidad que hoy se nos presenta, no debemos desaprovecharla, tenemos que repensar el Perú, entender, ser conscientes de que la forma de la cual se ha venido administrando nuestro país no es la correcta. Yo solamente quiero poner un ejemplo para cerrar esta primera intervención o participación. No es lo mismo que Lima como región, como capital, resuelva sus problemas, ¿no? Y solucione sus problemas para su ciudadanía, a que tener que recurrir, por ejemplo, a Tumbes para el visado de un expediente, ¿no? O para la aprobación de un recurso. Entonces, esa distribución tiene que ser equitativa en función a parámetros técnicos, ¿no? Que dé la posibilidad a la autoridad de actuar de manera inmediata, rápida, porque si no actuamos de esa forma, lamentablemente el desarrollo y el progreso de nuestro país todavía se va a seguir, digamos, postergando. Y lo que queremos es darle oportunidades a los peruanos que viven en todas las partes de nuestro territorio con mejor atención, digamos, del Estado. Muchas gracias por estar aquí. Nos espera 2 días importantes que no debemos desaprovechar. Y reiterando, cierro mi participación, mi gratitud al señor presidente de la República, que ha sido, dicho sea de paso, gobernador y conoce las dificultades que pasamos a la hora de atender las demandas sociales de nuestra población. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Bueno, en el proceso de instalación de esta comisión ya se han venido desarrollando varias reuniones desde los gobiernos regionales, también desde los niveles ejecutivos, donde se han podido recibir aportes para consolidar este proceso de centralización. Señor Presidente de la República, señor congresista y presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República,
señor gobernador de La Libertad, señor representante de la delegación de la Unión Europea, señor ministro de Economía, señores gobernadores que nos acompañan, amigos y amigas todos. Hoy día nos reunimos en un nuevo evento para ocuparnos de este proceso clave para el desarrollo de nuestro país en el largo plazo, como la descentralización. Este evento busca compartir las conclusiones de un proceso que se ha realizado desde hace varios meses, involucrando por lo menos a 400 funcionarios, algo más de 300 de los gobiernos descentralizados y 80 funcionarios nacionales, para discutir un tema clave para el éxito en el mediano plazo del proceso de descentralización, que es ajustar la distribución de responsabilidades de los niveles de gobierno a lo largo de las cadenas de prestación de los servicios públicos. Si una dificultad ha tenido el proceso de descentralización peruano desde la perspectiva de la distribución de competencias, ha sido la imprecisión en las responsabilidades de los gobiernos. Y eso ha hecho que a lo largo de estos últimos años los tres niveles de gobierno muchas veces estamos compitiendo por prestar los mismos productos a la gente, con las ineficiencias, los sobreesfuerzos y las pérdidas de recursos que eso significa. Este proceso nació en un GORE ejecutivo, que es un mecanismo que puso en juego este gobierno para hacer mucho más frecuente el encuentro y el diálogo entre autoridades nacionales y subnacionales. Y a partir de esa decisión que se tomó en un GORE ejecutivo, con el compromiso de los gobiernos regionales y del gobierno nacional, se ha sostenido este esfuerzo a lo largo de varios meses bajo la coordinación de la Secretaría de Descentralización para poder discutir y analizar en profundidad los procesos de prestación de servicios públicos, en algunos casos priorizados en tres materias claves para nuestra gente: salud, educación, agua y saneamiento y transporte. Ese es un primer esfuerzo. Tenemos que abordar muchas otras materias. Ni siquiera estas cuatro se han agotado, solo seleccionamos algunos procesos. Hoy día creo que no es el final de nada, es un hito en un proceso para revitalizar nuestro proceso de descentralización bajo el liderazgo, en esta oportunidad, como bien lo ha resaltado el congresista Trujillo, del señor presidente de la República y del señor presidente del Consejo de Ministros, ambos con experiencia en la gestión regional. Creo, desde mi propia experiencia en el proceso y en el rol que me toca desempeñar hoy día como viceministro de Gobernanza Territorial, que si no aprovechamos esta oportunidad va a ser muy difícil que se pueda volver a dar esa conjunción, no digamos de astros, pero sí de autoridades, para poder repensar lo que queremos hacer de la descentralización y de los arreglos de responsabilidades compartidas e interdependientes en entre nuestros niveles de gobiernos, para la única finalidad en la que nadie discute que nos complementamos, que es servir mejor y más a nuestra gente, no importa donde le haya tocado nacer. Obviamente que el arreglo de competencias no es el único problema que enfrentamos para hacer un Estado más efectivo para las personas. Con el liderazgo del señor presidente de la República, todos, desde la más alta dirección del Gobierno Nacional, estamos viajando mucho a provincias para acercarnos más a las autoridades y a las necesidades de las personas. Y lo primero que se constata cuando viajamos a provincias es la enorme dificultad que tenemos para tener intervenciones articuladas en cada uno de los territorios que componen nuestro país y a las distintas escalas que estos significan: regiones, provincias, distritos, centros poblados. Lo más difícil para el Gobierno Nacional es articularse entre sí, porque el Gobierno Nacional se organiza temáticamente a partir de las especialidades sectoriales y no se organiza por territorios. Pero nuestra gente vive en territorios. Nuestra gente tiene todas sus necesidades reunidas en sí mismo y en sus comunidades en territorios específicos. Y el gran desafío, y en eso me comprometo como viceministro de Gobernanza Territorial y con las secretarías que dependen del viceministerio, entre ellas descentralización, a poner todo nuestro esfuerzo para que el concepto de gobernanza territorial que denomina al viceministerio sea una realidad concreta. Y eso significa que desarrollemos la capacidad de converger organizada y articuladamente todos en cada territorio donde se implementan las políticas públicas y se prestan los servicios públicos a la gente. Ahí tenemos un desafío enorme todavía. Este ejercicio que se ha hecho de discutir funciones en procesos priorizados es un primer paso, pero eso tiene muchos otros
desafíos siguientes, por ejemplo, articular la asignación presupuestal en función de aquellas cosas que discutimos, que tenemos que complementarnos unos a otros, poder instalar sistemas de seguimiento y evaluación que nos permitan monitorear los resultados en función de territorios y no solo de materias sectoriales. Entonces tenemos un trabajo enorme y espero que hoy día solo sea el comienzo de ese trabajo. Yo y mi equipo ponemos a su disposición al Viceministerio de Gobernanza Territorial para poder ser el mejor instrumento en provecho de eso y poder cumplir con las indicaciones del señor Presidente de la República y del señor Presidente del Consejo de Ministros para que el concepto de desarrollo territorial sea un concepto que nuestra gente pueda vivir en carne propia. Muchas gracias. Bien, en este taller que va a durar 2 días se van a llevar a cabo mesas temáticas con los grupos de trabajo que ya hemos señalado: educación, agua, saneamiento, transportes y de asignación del gasto por competencia. El presidente de la República está liderando este taller y vamos a escuchar sus palabras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo para los que me acompañan aquí en el estrado, donde vemos un esfuerzo de coordinación entre niveles de gobierno. Estamos juntos aquí, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales. Vemos también un esfuerzo entre poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, y también incluso un esfuerzo de intercambiar experiencias entre la propia experiencia nuestra, la que venimos llevando adelante aquí en el Perú, con la experiencia de la Comunidad Europea, que gentilmente viene a darnos también sus sugerencias respecto a su propia realidad. Y aquí lo que se trata es ver cómo logramos mejorar la atención que como gobierno tenemos que dar al ciudadano, ¿no? O sea, cómo podemos servir mejor, ¿no? Independientemente de dónde estemos. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que el ciudadano sienta que toda esta organización que tiene el Estado peruano está hecha en función de atender sus necesidades? Y no es fácil, es un tema muy complejo, pero hay que desarrollarlo. Y entonces comenzamos a hacer una pequeña evaluación de lo acontecido. Y vemos que, por ejemplo, en las últimas 2 décadas, por las cifras que ha dado el representante de la Comunidad Europea, ha sido de bastante significación para el progreso en función de la evaluación de los indicadores económicos, ¿no? Vemos que en las últimas 2 décadas, el Perú, o sea, a partir de este siglo, en realidad, el Perú ha logrado reducir de manera significativa, por ejemplo, indicadores como pobreza, desnutrición crónica en niños, cobertura de salud, educación, y se ha dado en las últimas 2 décadas. Pero es coincidente con el proceso de descentralización de nuestro país, ¿no? Entonces, cuando se habla de descentralización, ha comenzado a reducir estos indicadores sociales que son los que tenemos que evaluar para ver cómo llegamos a la población. Alguien puede decir por ahí, pero es que hubo la coincidencia que justo en estas 2 décadas hubo el boom de los commodities y las materias primas que exportamos subieron de manera muy importante. Es efectivo, es real eso. Pero ese boom que se ahora se ha dado durante nuestra vida republicana, es decir, en los últimos 200 años, varias veces. Y siempre lo hemos visto como oportunidades perdidas para el país. Es decir, hubo la época del caucho, la época del guano, podemos ver varias épocas en la historia republicana que se dieron esas oportunidades de grandes e importantes ingresos económicos al país, pero que no se reflejaron en mejora de los indicadores sociales. En cambio, este último sí se dio. Entonces podemos concluir que este proceso de descentralización, totalmente imperfecto, porque lo reconocemos que es imperfecto y para eso estamos aquí, para pensar qué podemos hacer para relanzarlo de una mejor manera, de todas maneras ha dado mejores resultados, ¿no? Porque si no, quizás hubiera sido otra vez la época de los grandes precios de los minerales y los indicadores quedaban casi sin
alterarse. Entonces hemos visto que sí, el tratar de compartir las decisiones, el tratar de distribuirnos las responsabilidades entre el gobierno nacional, entre los gobiernos regionales y gobiernos locales, en distribuir mejor el presupuesto, ha dado lugar de que finalmente esos indicadores comiencen a ceder y comienzan a mostrar mejores resultados. Pero sin embargo, hay mucho por hacer, porque vemos que hay aún grandes desigualdades en nuestro país y que esos promedios que se han dicho no son promedios horizontales para todas las regiones. O sea, dentro de las regiones del Perú hay una gran diferencia en estos mismos indicadores. Pero no solamente ello, yendo a las regiones, en la misma región hay grandes diferencias. Entonces tenemos que primero hacer la evaluación de conjunto y luego la evaluación de detalle. Y para eso necesitamos este tipo de coordinación. Luego, para seguir mejorando, necesitamos definir también prioridades, porque las necesidades son mucho mayor que las posibilidades de atención. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ese es el gran problema. Y por eso hacemos el esfuerzo ahora como gobierno nacional de acercarnos a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales, para que nos digan por qué empezamos. Si hay un listado de 10 carreteras en una región, yo puedo hacer este año 2, pero ¿cuáles 2? Y es ahí donde comienzan los problemas. O sea, no nos ponemos de acuerdo. La visión sectorial que tiene el ministerio no es la misma la que tiene el gobernador regional. Pero no solamente ello. Estamos definiendo, y eso es lo que hemos hecho al inicio de este gobierno de 5 años, con los gobernadores a través de los GORES, de determinar prioridades, pero luego llega el congresista, que tiene también una responsabilidad con su región, con alcaldes diciendo, para mí esta es la prioridad. Pero, señor congresista, ya hemos coordinado con su gobernador para definir el orden de prioridades y es diferente. Y entonces pongámonos de acuerdo. Entonces, hacemos un esfuerzo adicional. Ahora estamos haciendo los munis ejecutivos, ya no los GORES ejecutivos, sino vamos a cada región para hablar con todos los alcaldes provinciales. Y comenzamos a hacer este esfuerzo de coordinación y en la puerta de la sala de reuniones nos tocan la puerta los alcaldes distritales y dicen, ellos no nos representan, nosotros tenemos nuestra orden de prioridad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cómo hacemos este esfuerzo de priorizar la ejecución de proyectos de desarrollo territorial en todo el país, ¿no? Y ese esfuerzo tenemos que hacerlo de tal manera que podamos buscar los mecanismos de búsqueda de consenso entre todos, donde finalmente tengamos un cuadro de prioridades y decimos, así tenemos que trabajar. Y tengan la seguridad que después de atender este proyecto vamos a tener el siguiente y el subsiguiente y así sucesivamente. Luego de determinar qué hacer para lograr la atención de estas necesidades, viene el otro tema, ¿quién lo hace? O sea, ¿lo hace el municipio? ¿Lo hace la región? ¿Lo hace el ministerio? Eso no está del todo claro. Muchas veces se duplican esfuerzos en unas áreas y en otras. Simplemente hay el desinterés de todos. Y entonces, en algunos aspectos, erramos por exceso y en otros erramos por defecto. Entonces, porque no está definida claramente competencia. Entonces, mientras no tengamos qué hacer en orden de prioridad, quién lo hace, en segundo lugar, y tercero, cómo se hace. No puede ser que tengamos para tratar de cubrir la brecha, por ejemplo, en infraestructura educativa. Tenemos que hacer alrededor de 15.000 colegios en todo el país. 15.000 colegios, de los cuales podemos decir que el estándar del colegio es un colegio para 500 personas. Que eso es, porque hay grandes instituciones educativas de 2.000 personas y hay otras de 80, 100 personas, pero entre 400 a 600 es el estándar que más o menos se ubica por área geográfica en función de densidad poblacional, todo. Y para eso necesitamos hacer pues 5.000 instituciones educativas exactamente igual. Para que el Estado pueda asignar recursos, tenemos 5.000 diseños diferentes para atender la misma problemática, ¿no? Cuando deberíamos tener un estándar
de cómo es el diseño de una institución educativa. Con eso logramos sistematizar la construcción, la agilizamos y disminuimos enormemente los costos. Entonces, de eso se trata. O sea, queremos servir mejor al ciudadano. Ordenémonos. Hagamos un esfuerzo de orden entre todos para ver qué cosa es lo prioritario y por dónde empezamos. Quién lo hace y cómo se hace. O sea, temas tan simples que lo hacemos nosotros en nuestras familias para poder tener un futuro programado de lo que tenemos que atender. Eso lo necesitamos hacer como país. Entonces, fortalecer el proceso de descentralización, claro que sí, porque hemos visto que da resultados, pero ordenarlo, ¿no? Porque en el desorden perdemos eficiencia y en el desorden se genera la corrupción. Es en el caos donde entran las organizaciones corruptas a tratar de aprovecharse de esas indefiniciones. Cuando todo esté absolutamente claro cómo se hace, quién lo hace, de qué manera, efectivamente, o sea, transparentamos tanto el proceso que no vamos a dar cabida a los corruptos. Buscamos la eficiencia, reducimos la inversión en cada uno de estos proyectos y nos alcanza para hacer mucho más de lo que queremos. Y de esta manera, esos indicadores pueden seguir mejorando, porque no pueden estancarse y todavía tenemos mucho por hacer. Así que por eso yo felicito a todos los que se incorporan en esta reunión, que quieren colaborar, que quieren dar sus aportes para nosotros acoger esas sugerencias e implementarlas, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, porque lo que se ha querido en algún momento es desprestigiar el proceso de descentralización, porque en este esfuerzo, a pesar de las mejoras, hay deficiencias, y querer decir que en función de esas deficiencias, mejor regresemos a un sistema de gobierno centralista. Yo creo que a la luz de los resultados, es un sistema que ha mejorado, pero como digo, tiene mucho por corregir y esa es la función que tenemos ahora. Trabajemos en ese objetivo, yo estoy seguro que en los próximos años se verán los resultados de este esfuerzo mejorando, pero mejorando coordinadamente, mejorando sin corrupción y mejorando todos con este objetivo de servir mejor al ciudadano. Muchas gracias. La República ha señalado la necesidad de fortalecer los gobiernos regionales y locales, pero con orden y con eficiencia, porque de lo contrario es así donde entra la corrupción. Entonces ha hecho un llamado a que hagan todos un esfuerzo por definir los proyectos dentro de un marco territorial y para determinar quién lo hace y cómo se hace, así que de esta manera puedan ejecutarse los proyectos y las decisiones mucho más rápido. Bueno, como decíamos, este taller que se va a iniciar el día de hoy con la exposición del ministro de Economía sobre propuestas para fortalecer la descentralización fiscal, una agenda de construcción, continuará hasta el día de mañana en que será clausurado. En estos momentos ya se están tomando la foto final de esta primera jornada que va a continuar con las mesas de trabajo, como ya hemos señalado, en los sectores de educación, agua y saneamiento, transporte y designación del gasto por competencias. Bien, despedimos esta transmisión desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, Julie Guevara, gracias por la información. Ha sido la inauguración ya, ¿no?, de este evento descentralizador, recentralizador y sobre todo al servicio del ciudadano. Gracias a Julie Guevara por la información en vivo para nuestras plataformas informativas. 9:41, pausa.